Muy bien, bendiciones a todos, gracias y paz, shalom, shalom. Aquí estamos reunidos. Esta es la clase o la enseñanza número uno de una serie de mensajes que vamos a estar hablando acerca de alimento, del alimento bíblico, ¿sí? Así que es viernes, es 5 del 6 del 2026. Esta es la primera clase y vamos a estar hablando del tema de alimento. Antes de empezar, les digo que seguramente esto va a ser exclusivo para los miembros activos de la comunidad, ¿sí? Toda la gente que está en la comunidad y no sale afuera. Así que si a ustedes les llegó esta enseñanza, esto es algo privado. ¿Por qué? Porque la idea es cuidar, en primer lugar, eh, no ser motivo de escándalos para otros, ¿sí? Porque la revelación a veces no es para todos, o el entendimiento no es para todos, y algunos entienden de una manera y algunos entienden de otra, y esto no nos hace más santos que otros, ¿sí? O más perversos que otros. Simplemente hemos entendido que las escrituras enseñan de una forma, de una manera, que no es lo que muchos entienden, sino que tiene su lenguaje y su mensaje, que la misma Biblia te lo explica y te lo enseña claramente. Entonces la tarea nuestra es investigar, escudriñar y que las escrituras nos estén hablando, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar gracias al Todopoderoso, disponemos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar esta enseñanza, ¿sí? No juzgue de antemano. Yo lo que les animo a ustedes es a analizar, considerar las cosas que digo, a ver si es así o no, y al final vamos a abrir a que si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario lo pueda hacer, ¿sí? Amén. Bueno, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Amén. Bendito Padre amado, te bendecimos, te damos gracias, Baruch atah Yahweh, te damos gracias, Padre amado. Toda la gloria a ti, toda la honra a ti. Te bendecimos, Padre, por tu bendita Torá, por tu palabra, por tu bendita palabra, Padre, que nos guía, nos instruye y nos llena, Padre, de tu Ruach, de tu espíritu. Y en esta hora queremos honrarte, dedicarte este tiempo para estudiar tu palabra, Padre, y darte gracias por sobre todas las cosas, porque te reconocemos que nos cuidas, que nos sostienes, que nos sustentas y que nos libras de todo mal. Por eso, Padre, te pedimos, Padre, que nos estés protegiendo de todo peligro, que no nos metas en tentación, Padre, que nos libre de todo mal, Padre, y que nos ayude a cruzar todas las situaciones de adversidad que estemos pasando, que estén pasando algunos de los hermanos en la comunidad, en los lutos, el tiempo, el periodo de duelo, que estén fortalecidos los hermanos, la familia de la hermana Crisanta, Padre, para que los estés acompañando también y fortaleciendo, sosteniéndolos a ella, a su marido y a toda la familia que necesita ese, esa consolación, Padre. A todos los hermanos que tengan alguna dificultad, alguna circunstancia que necesiten solucionar, pedimos que nos estés dando la salida y la solución, Padre, tu oportuno socorro, porque dependemos de ti. Por eso oramos, por eso te pedimos, porque sabemos que sin ti, Padre, estamos perdidos y que necesitamos de ti. Toda la gloria te damos, toda la honra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de alimentos, de alimentos. Yo para comenzar les voy a decir una cosa, que en la Biblia no es Levíticos 11
lo único que se habla de alimentos. O sea, Levíticos 11 no es todo, Levíticos 11 no es el centro del mundo alimenticio bíblico, ¿sí? Entonces, según las escrituras, lo primero que tenemos que tener en claro es que Levíticos 11 no lo es todo, que no es el único lugar en que se habla de alimentos. Y cuando hablamos de dieta alimenticia, según la Biblia, vamos a encontrar, mis hermanos, que desde el comienzo de la creación del ser humano, de tapa a tapa la Biblia te habla de alimento. Desde que empieza el ser humano a caminar sobre esta tierra, el tema principal, el conflicto más grande bíblico es alimento. No es una manzana, ¿eh? Es alimento. Entonces, tenemos que conocer el lenguaje bíblico, saber que cuando la Biblia habla de alimento, muchas veces no se va a estar refiriendo a lo que entra por la boca, sino lo que entra por los oídos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos versículos para entender esto. En primer lugar, cuando analizamos la serie Bereshit, nosotros vimos que cuando se habla de a Adán, que se le da permiso para comer de todo árbol, de hecho ahí se habla de una dieta puramente alimenticia, puramente de plantas, vegetales, una dieta vegetariana, pareciera que el ser humano puede comer solamente vegetales. Pero cuando nosotros entendemos el lenguaje alegórico de las escrituras, el mashal, el proverbio, la sabiduría, la parábola, nos damos cuenta que cuando las escrituras habla de árbol, no está hablando de una planta en el Bereshit, sino que está hablando de conocimientos, consejos, porque la palabra etz, que quiere decir árbol, es el masculino de etzá, que también se traduce como árbol, pero etzá es consejo. Esa palabra la podemos encontrar en el Salmo 73:24, donde dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. El consejo, me has guiado según el consejo. Y ahí la palabra es etz, de etzá, lo que aparece ahí, ¿sí? Consejo. Entonces, consejo, sabiduría, conocimiento. Hay un árbol que era el del conocimiento del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué árbol te da un fruto que se llame conocimiento del bien y del mal? Obviamente, estas referencias son puramente alegóricas, porque en las escrituras el ser humano se nutre de lo que oye, de lo que oye. Se alimenta de lo que habla, se alimenta de lo que oye, ¿sí? Entonces, la alimentación en las escrituras no es puramente lo que entra por la boca, sino que lo que entra por el oído o lo que sale de la boca, ¿sí? ¿Les suena raro esto que les estoy diciendo? Porque esto es lo que yo veo en las escrituras. Uno se nutre de lo que habla o se alimenta de lo que escucha, ¿sí? Eso reveló Mashiach. Jesucristo, Yahshua HaMashiach, él dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, hablando de contaminación, ¿no? Sino lo que sale. Pero uno come, se alimenta del fruto de sus labios. Comeré del fruto de mis labios. Así es el texto. Vamos a leer, vamos a leer. Tenemos dos proverbios. 18:20 al 22 o Proverbios 13:2, pero el 13:2 es más largo. A ver si alguno encuentra el versículo y lo puede leer. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Amén. Del fruto de su boca el árbol comerá el bien, ¿sí? Del fruto, uno se alimenta de lo que, del fruto de su boca, dice, del fruto de sus labios, de lo que dice aparentemente, ¿sí?
Eh, pero también les dije que uno se alimenta de lo que escucha, ¿no? Vamos a leer Primera de Pedro 2:2. ¿Qué es lo que enseña el apóstol? Primera de Pedro 2:2. Tengo acá, More, Dale, dale, mi hermano. dice 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. La leche espiritual no adulterada. ¿De qué está hablando? ¿De una vaca espiritual? ¿Que hay que ordeñarla espiritualmente? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué es la leche espiritual? Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Es un alimento que uno desea, dice, anhelad eso. Un alimento que no viene por comer con la boca, sino viene por el oír. Jeremías 15:16. Vamos a buscar el texto de Jeremías, que esto no puede pasar de largo, porque a un profeta se alimenta y come palabras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? ¿Qué dice el texto? Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahweh, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Comió las palabras. ¿Cómo se come una palabra? Antes existía la sopa de letras, no sé si se acuerdan de sopa de letras, el fideo, los fideos con forma de letritas. Pero ustedes saben que acá la Biblia no se está refiriendo a la sopa de letras. Jeremías no está hablando de una comida que tenía palabritas ahí flotando, sino que se está refiriendo a la palabra de Yahweh. Lo mismo que leemos en Mateo 4:4. Vamos a leer Mateo 4:4. Él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, él respondió y dijo, no solo de pan, no solo de alimento vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que uno se alimenta de la palabra. Miren, versículos como este hay muchos, hay como para ser dulce. Entonces ustedes saben que cuando las escrituras hablan de comer, muchas veces no está hablando de comer. Por lo menos todos los textos que yo les mostré, los que les mostré hasta ahora. Comer significa meter algo en su boca o tiene que ver algo con el oír. O también tiene que ver algo con decir. ¿Sí? Hasta ahora es eso lo que vemos. Las escrituras hablan del árbol de la vida y lo hablan como la sabiduría. Vamos a leer el proverbio. Vamos a leer el proverbio. Proverbio. Proverbio 3. Proverbios sería, pero este es el proverbio 3. Vamos a leerlo desde el versículo 13 hasta el 18. ¿Sí? Ahí lo encuentro. Proverbios 3. Del 13 al 18. Amén. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear, y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ella es árbol de vida para los que de ella echan mano. ¿Quién? La sabiduría. La sabiduría es árbol de vida. Es más valiosa que el oro, que la plata refinada. La sabiduría, sí, es árbol de vida.
árbol de vida, ¿sí? Entonces fíjese cómo el ser humano podía adquirir conocimiento del bien y lo bueno y lo malo, y también podía adquirir árbol de vida, conocimiento de vida, ¿sí? Y son árboles, pero acá el proverbio te está mostrando que en realidad está hablando de la sabiduría, no te está hablando de árbol, te está hablando de la sabiduría y la compara alegóricamente como si fuese un árbol, árbol de vida. Lo mismo vamos a leer en Apocalipsis 22. Vamos a buscar Apocalipsis 22, 2, los tres patitos, nos habla de ese árbol de vida. Dice, en medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Para sanidad de las naciones. 12 frutos. Miren, vamos a aclarar esto. Los 12 frutos acá no son 12 apóstoles, ¿sí? El 12 en las escrituras representa a un gobierno, ¿sí? Por eso el reino de Israel estaba dividido en 12. Una nación grande, poderosa, está dividida en 12. Por eso los hijos de Isaac también están de Ismael, también son 12, porque 12 es gobierno. La palabra, el número 12 representa una plenitud de un gobierno. El árbol de vida daba 12 frutos cada mes. Cada mes quedaba un fruto por mes. Ese cada mes significa de mes en mes, continuamente. Es lo mismo que aparece en otro lado que dice de mes en mes, de Shabbat en Shabbat, de día de reposo. Es continuamente, quiere decir. Esa expresión es continuamente. Pero habla de que sus hojas eran para sanidad a las naciones. Y nosotros entendemos que la sanidad tiene que ver con salvación, con conocimiento, con salvación, con entrar, conocerle a Dios, conocerle, ser salvos, entrar en su reino, ¿sí? Para las naciones, dice, para sanidad para las naciones. Sanidad y salvación para un hebreo es lo mismo. Sano o salvo. Tu fe te ha salvado, le dijo a una que sanó. A una mujer que sanó, le dijo, tu fe te salvó. Entonces uno dice, no, se equivocó, error de imprenta. No, no, sanidad y salvación es el mismo concepto para los hebreos. Miren esto, miren esto. Esto vamos a leer porque el conocimiento es salvación. El conocimiento es vida. El árbol de vida es sabiduría, ¿no? Ahora vamos a ver lo opuesto. Vamos a leer Oseas 4:6. Oseas 4:6 te va a decir que la falta de sabiduría, la falta de conocimiento es muerte, igual muerte. Ah, a ver, ¿cómo lo leemos ahí? El que lo encuentra, por favor. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque Oh, olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿de qué se Amén. olvidó? De la ley, dice. O sea que la ley es sabiduría, es conocimiento, ¿sí? La ley no es solamente algo normativo, sino que la ley hay sabiduría en la Torá, hay conocimiento en la Torá. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, cuando la ley dice no pondrás bozal al buey que trilla, ¿lo dice por los bueyes o lo dice por nosotros? Desde el lado normativo lo está diciendo por los bueyes, pero desde el lado del conocimiento, desde la sabiduría, Pablo dice, lo dice por nosotros lo dice. Ábranse, abran sus ojos. El que tiene oído para oír, oiga. Entiendan. En el lenguaje bíblico, a veces comer se utiliza de una forma violenta, puede ser, y se puede referir a aniquilar o a eliminar, ¿sí? O a destruir.
Esto lo vamos a leer también, por ejemplo, ¿no? Eh, Salmo 14:4, ¿sí? Que uno busque Salmo 14:4 y otro que busque Miqueas 3, capítulo 3, versículo 2 y 3. En Salmos 14:4 dice, no tengan discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Yahweh no invocan. Devoran a mi pueblo como si comiesen pan. No dice como si devorasen a mi pueblo, dice devoran a mi pueblo como si comiesen, comer, no comer, acuérdense, comiesen pan, como si comiesen pan. Entonces acá comer no significa comer, sino destruir, ¿sí? Aniquilar, eliminar. Esa es la idea de comer acá, ¿sí? Entonces, repasemos. Repasemos, mis hermanos. Comer es oír, comer es decir, ¿sí? Lo que sale por la boca también uno se alimenta. Oír, decir. Y comer también es destruir o aniquilar, ¿sí? Vamos a ver otra cosa también que es comer, que comer también tiene que ver con un estilo de vida. Vamos a leer el Proverbios 1:31. Proverbios 1:31. Acá el comer tiene que ver con sufrir las consecuencias de sus propias acciones. El que lo encontró, por favor, Proverbios 1:31. Comerá del fruto de sus caminos y será hastiado de su propio consejo. Otra vez. Comerá el fruto de sus caminos y será hastiado de su propio consejo. Comerá el fruto de sus caminos y será hastiado de su propio consejo. Pagará las consecuencias de su propio camino, ¿sí? Proverbios 4:17. Porque comen pan de maldad y vino de robo. Amén. Entonces, mis hermanos, comen pan de maldad y vino de robo. Entonces, mis hermanos, comer también tiene que ver con malos hábitos, ¿sí? Con malas costumbres. Comer tiene que ver con pagar las consecuencias de sus malos hábitos y comer también es tener malos hábitos, ¿sí? Entonces, ¿vieron que cuando las escrituras habla de comer puede referirse a cualquier cosa? O sea, puede referirse a varias cosas que no sean comer, ¿sí? Entonces, alimentarse puede ser escuchar, prestar oído, ¿sí? A un consejo, ya sea bueno o sea malo, uno se alimenta, uno siempre se está alimentando. Nosotros, el ser humano, todos los días nos alimentamos físicamente, ¿no? Necesitamos comer físicamente, una necesidad. Bueno, eso en lo natural es un reflejo de lo espiritual. Nosotros sí o sí nos alimentamos. Sí o sí nosotros alimentamos nuestros oídos, prestamos atención, ¿sí? Sí o sí tenemos fruto de labios, sí o sí hablamos y nos alimentamos de lo que decimos, nos alimentamos de lo que decimos. Por eso, eh, a veces uno tiene que cuidar su cuerpo en no hacerse mala sangre. ¿Escucharon alguna vez hablar de la expresión mala sangre? Literalmente te salen mal los estudios de sangre. Ustedes se van a hacer estudios de sangre. Amárguense un mes entero
pero amargo, amargo, amargado, y van a ver que los estudios le salen mal los estudios de sangre. ¿Por qué? Pues se va enfermando el cuerpo, se alimenta de lo que habla, del fruto de labios, ¿sí? Y si uno predica la palabra, ¿de qué se alimenta? ¿No se alimenta acaso? ¿Por qué el apóstol Pablo decía, sean llenos del Espíritu Santo, hablen entre ustedes salmos? ¿Cómo puedo ser lleno del Ruaj? Predicando la palabra, hablando. Esto no es, ¡puf! Ahora recibí el Espíritu Santo. ¡Puf! Ahí lo tenés. Sino que sean llenos, sed llenos. Es una exhortación. ¿Se dieron cuenta que es una exhortación? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos. Ustedes, hablando salmos. ¿Sí? Qué interesante que está esto. Ay, casi me salí de tema y me voy con el otro tema. Casi me voy a predicar sobre el bautismo del Espíritu, que ya se viene, ya se viene, ya se viene. Este, entonces, si somos honestos, ¿sí? Y vemos que en las Escrituras, cuando las Escrituras hablan de comer, no siempre se va a estar refiriendo a lo que entra por la boca. O sea, la mayoría de las veces comer se refiere a otra cosa, ¿sí? En el Bereshit 1, en el Génesis 1, cuando nosotros vemos que el Todopoderoso le habla al hombre que podía comer de todo árbol, ahí está hablando de una dimensión espiritual donde el hombre fue puesto en un huerto, ¿sí? Y ese huerto es espiritual. El Edén no es algo físico. ¿Por qué no lo encuentran en el mapa? El Edén no es algo físico, las escrituras te están hablando de un lugar donde está todo el conocimiento, la estatura del varón perfecto, todo el conocimiento del Todopoderoso a disposición del ser humano. Pero también está la opción de desobedecer, porque está el libre albedrío, ¿sí? Entonces el ser humano, ante el consejo, el sabio consejo, tiene la posibilidad de oír el sabio consejo o de no oír el sabio consejo, ¿sí? De no prestar oído a su palabra. Porque uno se alimenta, de todos modos se alimenta, oyendo de lo que oís o de no querer oír también, la rebeldía. Entonces, si yo me detengo solamente en el Génesis 1, Bereshit 1, y voy a lo literal, el ser humano tenía dispuesta una ley, o mejor dicho, un diseño de alimento que solamente podía comer verduras, ¿sí? Vegetales y frutas, y nada más. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? El libro del Génesis es Torá. El libro del Génesis se llama Bereshit y es uno de los primeros 5 libros de la Torá de Moisés. 5 libros de la ley. El primero es Bereshit. Empieza con ese libro. La Torá empieza con Bereshit y empieza diciéndote que el ser humano podía comer de todo árbol, ¿sí? Que se le da. Pero había un árbol que no podía comer, ¿sí? O que mejor dicho se le aconsejaba no comer. Usted puede ver la parte literal o puede ver lo alegórico de esto. Lo que yo les digo, que la Biblia varias veces te habla de que el árbol de vida se refiere al consejo o a la sabiduría, al conocimiento, no se está refiriendo a una fruta que uno come y listo, vive para siempre, sino que son figuras alegóricas, son metáforas, alegorías, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá me están siguiendo? Vamos, vamos bien, vamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Ok? Agárrense, agárrense. A continuación, nosotros vamos a leer, si seguimos la línea, por el Bereshit, vamos a ver que la maldad del ser humano fue grande, la maldad del ser humano, de ningún otro, de ningún otro, del ser humano fue grande,
Al Todopoderoso le pesó haber creado al ser humano, no habla de ningún ángel caído, al ser humano, y trajo juicio sobre el ser humano. Dicho sea de paso, de rebote lo ligaron las bestias, ¿no? Los animales, todo fue aniquilado. A mí me llama la atención que ese texto habla de que el juicio, el castigo fue sobre el ser humano, pero los animales también sufrieron ese castigo. El juicio, que ya en otro momento vamos a desarrollar el tema del juicio a las naciones sobre el arca de Noé, ¿sí? Pero Noé, cuando el Todopoderoso va a aniquilar al mundo, lo vio a Noé y dijo, Noé halló gracia a Noé. Quiere decir que halló algo que al Todopoderoso le agradó de Noé. Eso es gracia. Eso es gen. Le agradó, halló gracia. ¿Por qué? Porque Noé era perfecto en sus generaciones. Íntegro, con Dios caminó. Noé dice, ¿sí? Y Noé fue salvo. Noé cruza con su familia el juicio, pasa el juicio, aprobado, pasa el juicio. Luego de que pasa el juicio, a Noé vamos a leer el Génesis 9, vamos a leer el Génesis 9, y acá empezamos a tener los pequeños, yo le digo cortocircuito religioso. Vamos a leer Génesis 9, versículo 1 al 4. Génesis 9, del 1 al 4. A ver, una dama, si me puede ayudar con la lectura, una de las mujeres. Génesis 9, del 1 al 4. Adelante, María, María. Bendición. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero Oh, carne sí. con su vida, que es su sangre, no comeréis. Amén. ¿Le prohibió no comer algo? ¿Qué le prohibió? A ver, ¿qué le prohibió no comer, Jeremías? ¿Qué le prohibió comer? Sangre, ¿Otra vez? sangre. Sangre, sangre. Sale, la primera vez que hablas sale muy despacito. Sangre, muy bien. Sangre no comer. Pero en cuanto a los animales, el temor y el miedo de vosotros estará sobre los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y de todo lo que se mueva sobre la tierra y todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive será para vuestro mantenimiento. Todo lo que se mueve y vive será para vuestro mantenimiento. Yo no dije cómo se llama esta serie de mensajes, pero esta serie de mensajes se llama Todo lo que respira. Todo lo que respira, todo lo que se mueve y vive será para vuestro mantenimiento. Esto acá ya tiene que llamar la atención, mis hermanos, en que el Todopoderoso no le dio instrucción de que distinga Noé lo que era puro, lo que era limpio de lo que no. Y uno puede decir, bueno, pero en esa época no estaba la ley, ¿no? Pero sin embargo, Noé sabía, conocía lo que era algo limpio y lo que no era limpio. ¿Por qué se le da instrucciones en el Bereshit 7 de meter en el arca 7 parejas de animales limpios y una pareja de animal no limpio de cada especie? ¿Sí? La palabra limpio
en hebreo es la palabra tahor, ¿sí? Tahor. Tahor es limpio. Ahí no aparece la palabra tamé, que quiere decir inmundo. Ahí lo que aparece es lo tahor, que quiere decir no limpio, ¿sí? Pero se entiende que no sabía lo que era limpio y lo que era no limpio, ¿sí? De limpio y no limpio. O sea que la palabra limpio y no limpio, ¿a qué se refiere? Se refiere a animales. La palabra tajor o lo tajor se refiere a animales. Cuando nosotros leemos en el Bereshit 9, no se usa la palabra tamé. Ahí se dice tajor o lo tajor. ¿Sí? En el Levíticos 11, que todos están ahí esperando que hable de eso, ahí se utiliza tamé y tajor. Tajor, que es limpio, y tamé, que es inmundo. ¿Sí? Pero eso no aparece acá. Y acá le dice que, que Noé podía comer Hol, dice Hol Remesh. Y la palabra Remesh es todo lo que se mueve, todo lo que se arrastra. ¿Y qué es lo que se arrastra normalmente? Todo lo que se mueve, todo lo que se arrastra, todo lo que tiene vida. Normalmente lo que se arrastra nosotros sabemos que son los reptiles. Y uno dice, no, pero Remesh puede ser que se refiera a todos seres vivos. Sí, pero Remesh en el capítulo 7 cuando habla de que entren animales según su especie, género, así, habla también de los remes y ahí dice los reptiles. Hay un problema enorme porque Bereshit es Torah, Génesis es Torah, ¿sí? Este cortocircuito lo tienen todos los hermanos de Torah, que consideran que la Torah como es eterna, el Salmo 119, versículo 142 dice que la Torah es eterna, ¿sí? Entonces dice, ahí tiene que estar la Torah. Entonces yo pregunto, ¿por qué si Noé era perfecto, el Todopoderoso lo va a mandar a comer cualquier cosa? Le dio permiso, mejor dicho, le dio permiso para que pueda comer de todo. Uno dice, no, pero que una cosa es que le dé permiso y otra cosa es que Noé haga. Miren, yo también especulaba de esa forma antes. Yo también decía, bueno, pero no te dice que comió ahí lechón, no te dice. No, pero te dice que tenía permitido comer un remes, que podía comer de todo. Eso dice. No hubo distinción de parte del Todopoderoso en ese momento para decirle, pero de esto no te comas. Lo que sí hubo distinción es la sangre. ¿Y qué animal tiene sangre? Todo, todos tienen sangre. Todos los animalitos que se les ocurra tienen sangre. Yo podría terminar acá y dejarlo con la espina, pero ¿quieren que sigamos un poco más? ¿Quieren que sigamos un poco más? Vamos a seguir un poco más. Entonces, en el Génesis 7 dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja de macho y de hembra. Esa palabra limpio y no limpio es la palabra tajor. Tajor y lo tajor, que lo tajor quiere decir no limpio. ¿Sí? Amén. No hay problema, no tiene que haber problema como, porque ahí no dice tame, entonces uno dice, bueno, pero andás a ver a qué animales se está refiriendo. No, no especulen así, porque el Bereshit tampoco dice ni sol ni luna. Entonces nosotros cuando dice lumbrera mayor, lumbrera menor, sabemos a qué se está refiriendo. Cuando acá habla de limpio y no limpio, sabemos a lo que se está refiriendo. ¿Sí? Sabemos o no saben. ¿Sí?
Cuando ustedes leen la expresión en el Bereshit, lo que se mueve, Bereshit 1, 2, 9, 3 creo que es, 9, 3 que leímos recién, todo lo que se mueve podía comer, la palabra que aparece ahí es la palabra remesh, que ya les dije, ¿sí? Y es lo que en el capítulo 7, versículo 27, se tradujo como reptiles. En otra palabra, la frase es todo lo que se mueve y vive. Quiere decir todo lo que se mueve y vive y los incluye a los reptiles, ¿sí? Génesis 7, 27. Ahí aparece la palabra reptiles. Si le van al hebreo, aparece la palabra remesh, ¿sí? Esto yo sé que es difícil de asimilar. Yo también le busqué la vuelta por todos lados para tratar de justificar de que Noé no iba a comer nada que la Torá prohíba en Levíticos 11. Pero no hay manera de defender eso, mis hermanos, porque una cosa es inferir de lo que el texto te dice y otra cosa es especular. El texto te dice que Noé podía comer de todo lo que se mueve, y habla de los remes también. Y eso es lo que se puede inferir, que podía comer reptiles también. Eso es lo que se puede inferir. Decir que no comía cerdo, ni reptiles, ni conejo, ni nada de eso es especular, y especular quiere decir algo que no hay sustento bíblico que te sostenga eso que estás diciendo. ¿Se entiende? ¿Sabes la diferencia entre inferir y especular? Inferir, el texto te muestra indirectamente, pero te lo está mostrando. Te está mostrando que es de todo, y ahí está incluido todo el bicho que se te ocurre. Eso es inferir. Y especular es decir algo que el texto no te da ni una pista, pero ni una para decir, para sostener algo. ¿Sí? Eso es una pura especulación. Bien. ¿Cuánto vamos de tiempo? ¿Ustedes están controlando el horario? ¿46 minutos ya hace? Oh, está como para cortarlo acá, ¿eh? Está como para cortarlo acá. A ver. Ay, 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 ay. Hay muchas formas de explicar esto. Lo que nosotros tenemos que ver, aprender y conocer. Si la ley es eterna, si el mandamiento es perpetuo, si Génesis es Torah, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema que lo que el Todopoderoso le está diciendo a Noé está contradiciendo Levíticos 11 y Deuteronomio 14? Porque ustedes saben que esto se repite, la lista de Levíticos 11 se repite en Deuteronomio 14, ¿sí? Se repite. Y el libro del Bereshit forma parte de la Torá porque se le atribuye a Moisés, que Moisés escribió esto. Y para un hebreo, la Torá está dividida en dos formas. La Torá normativa, que es la que todos conocemos con todas las normas, leyes, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, y la Torá narrativa. En la Torá narrativa te enseña qué hacer, qué no hacer, qué es delito, qué no es delito, por medio de narraciones, ¿sí? En la Torá narrativa está el Génesis. En Génesis nosotros vemos elementos de la Torá. Vemos sacrificios de animales, sacrificio de cordero, ¿sí? En Bereshit 4, que está en la Torá. Vemos fruto de la tierra, que se ofrece los frutos de la tierra, que también está en la Torá, ¿sí? Vemos la ciudad de refugio para un asesino, que también está en la Torá, en el libro de Números, ¿sí? Entonces hay muchos elementos que nosotros leemos en la Torá, pero lo vemos de forma narrativa. O sea que el Bereshit lo escribió Moisés, primero. Segundo, es Torá. Y tercero, te dice que el ser humano puede comer de todo. El ser humano, ¿sí? Miren, les dije que acá el Todopoderoso les manda que pueden comer de todo, ¿sí? Digo yo, el Todopoderoso
Yud, Hey, Bab, Hey. ¿Se contradice? No. ¿Cambia? Santiago 1:17. Uno va a decir, bueno, pero lo que pasa es que antes se podía comer de todo y después ya no, porque Dios cambió su trato con el hombre, te dicen algunos, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el Padre de las Luces, todo don perfecto y toda buena dádiva de Dios procede de lo alto, ¿sí? Del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no, Él no cambia, pero ni un poquito, ni un milímetro, ¿sí? Pregunto, Noaj era perfecto, dice la Torá, era perfecto. ¿Y por qué a un hombre perfecto le va a permitir comer de todo? ¿Sí? Siendo que hay alimentos que son inmundos, pero a él se lo permitió, ¿sí? ¿Ok? Lo que el sacerdote mataba, ¿era para comer él o era para sacrificar y participar de la ofrenda? Para las dos cosas, Comía él, sí comía él, pero era algo que participaba de una ofrenda. Él hacía una sí, ofrenda, ofrendaba. sí. Entonces, la ofrenda tenía sus instrucciones, Ujú, ¿sí? ujú. El animal era apto para la ofrenda, era un animal tahor, era limpio. Sin embargo, había cosas que el hombre podía participar y otras que no. José, a ver, dale, José. Sí, mi pregunta va más en el sentido de tratar de entender por qué, habiendo dicho en el Génesis 1 que básicamente sean vegetarianos, porque dijo que coman de vegetales, luego de que casi extingue la humanidad, le da permiso a Noé de comer cualquier cosa. Y tengamos en cuenta un antecedente más. Cuando les dice que puede comer todos los frutos y los vegetales, el hombre estaba en un estado espiritual, es decir, no habían caído todavía. Ellos estaban en el jardín, estaban en el Edén. Después de que caen y se viene el diluvio, a un hombre perfecto que por su característica de ser perfecto y haber hallado gracia a los ojos de Adonai, tiene capacidad de coger cualquier cosa de lo que el Eterno le da, porque es perfecto. No tiene necesidad de limitarse de una u otra cosa. Él es perfecto, para la creación está acorde con él. No sé si me explico en esa reflexión, pero sí que hay una diferencia entre coman solamente vegetales, pero hablando cuando el hombre estaba todavía en el jardín. Pero la instrucción de la Torá, donde habla lo que pueden comer en la tierra propiamente, ya habiendo salido del jardín, es todo lo que se mueva. Eso. Amén. A ver, miren, les digo, yo lo que veo cuando en el Génesis 1 le dice que pueden comer de los vegetales, de la planta y de los árboles, no se está refiriendo a una dieta vegetariana, sino que está hablando de conocimiento, sabiduría, ¿sí? Donde se le incentiva al ser humano a conocer, a aprender, a crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una de las instrucciones es llenar la tierra. Y llenar la tierra en la voz profética es del conocimiento. Llenar la tierra del conocimiento. Será llena la tierra del conocimiento de la gloria. Entonces, les dije, si uno ve la Torá, versículo 1, Bereshit 1, como algo literal, la dieta es vegetariana, ¿sí? Pero si lo ves desde el lado del conocimiento, de que el árbol de la vida es sabiduría, que es lo mismo que la misma Biblia lo está mostrando, no es algo que a mí se me ocurrió. El proverbio te está mostrando que la sabiduría es árbol de vida, ¿sí? Árbol de vida. Entonces,
son expresiones que nosotros tenemos que ir conociendo. Cuando se habla de Noé, cuando cruza el diluvio, pasa el juicio y todo eso, él había rescatado animales de todo tipo y Noé hace sacrificios, él ofrenda al Todopoderoso y ahí se le da que él tiene dominio sobre todos los animales y puede comer y disponer de los que quiera para sustento, dice, para sustento, sí. Adelante, José, ¿estás con tu bolita arriba? Ah, quedó ahí. Ahí está. Bien. Hay Jeremías, adelante. Yo había pensado también que la otra vez nos había mencionado de que en la Biblia nos hablaban de que solo se podían comer alimentos o vegetales que tuvieran semilla, y ahora que lo veo desde la perspectiva del conocimiento, eh, veo que puede llegar a conectar incluso con la parábola del sembrador, porque si ese árbol te da un fruto y vos lo recibís, eh, quiere decir el texto consejos que son para multiplicar y para dar y que den más frutos y también compartirlo en otras personas, y a su vez como la parábola del sembrador que esparcía la semilla de ese buen fruto en distintas tierras y en distintos lugares y caían en las personas y éstas lo recibían de diferente manera. Amén. ¿Por qué? Porque si la semilla fructifica, entonces cae la semilla en buena tierra y vos después vas a polular esa semilla, vas a proclamar o a evangelizar o a polular la semilla en otros. Son fruto, árbol, fruto, fruto, semilla, semilla, árbol. Entonces esto se multiplica. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, dice, ¿no? Si no hace eso, queda solo, un grano solo. Pero si cae en tierra y muere, da fruto y se multiplica. Si no, queda solo. Si no, multiplica. Bien. La enredé más, pero creo que alguno me habrá entendido. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, escuchen, escuchen.